Yo desde que tengo uso de razón estoy embebido entre los animales. Si dibujaba eran animales, si hacía figuritas de plastilina eran animales, si tenía peluches eran animales. Me siento afortunado por haber nacido así, la verdad. No nada más es hacer ganadería en los ranchos, yo creo que hay un montón de oportunidades y que lo que hace falta de pronto es la creatividad. La naturaleza odia todo lo que tenga que ver con monocultivos o monoganaderías. La producción animal está en el campo y los animales que no se adaptan al campo y sus condiciones pues no tienen que estar siendo multiplicados. Cuando tú te acuerdas todo el tiempo de esto, alta rentabilidad, a bajo costo, vas a estar teniendo mejores resultados en cuestión del rancho. Todas nuestras hembras, todas, son servidas por semen congelado. A veces me dicen, ¿te gustó lo que te salió de esa combinación? Sí, me gustó. ¿Lo vas a repetir? No lo voy a repetir, porque mi cobertura del 5% que yo tenía en la propiedad, ahora la estoy transformando en el 15 o 20%. Todo esto gracias a los métodos de la ganadería regenerativa. Que un negocio sustentable tiene que estar sentado en un banco de 3 patas. Cierto. El económico, porque si no, no sería un negocio. El ambiental y el social. Muchas personas dicen que trabajar conmigo es lo peor que les ha pasado y muchas otras dicen que trabajar conmigo es lo mejor que les ha pasado. Yo soy yo y yo no puedo cambiar y el rancho demanda ciertos sacrificios. Es que si es difícil ser líder en una de las especies y nosotros queremos ser líderes en 6 o 7 especies distintas y aparte un manejo regenerativo y un montón de cosas, dice, pues eso es imposible. Nada más que no entienden las capacidades y la obsesión que uno tiene, ¿verdad? La información está. No importa qué te dediques. El mercado habla. Escúchalo. Y entonces, si vas tú detrás de tu pasión, creo que vamos a tener un mundo más feliz. Y si tenemos un mundo más feliz, seguramente vamos a tener menos problemas como los que tenemos hoy en día. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, amigas, bienvenidas al blog Hablando de Negocios, donde les traemos información interesante y variada. Justo hoy tenemos algo muy exclusivo. Tenemos a un hombre de rancho, pero de esos hombres que conocen, que manejan rancho y tienen producción ganadera. Les hablo de Rancho El Puerto, donde manejan la genética, la tradición y tienen pues una gran visión de futuro. Y está con nosotros Jorge Montemayor González. Gracias, Jorge, por aceptar la entrevista a Hablando de Negocios. Gracias a ti por tenerme aquí y vamos a ver si podemos hacer algo de contenido de beneficio para toda la gente. No importa si están en ranchos o en otras industrias, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, pero el rancho de El Puerto es famoso y yo quería tener algo en Hablando de Negocios sobre este tema que es interesante y que luego no lo conocemos. Somos muy citadinos y no nos metemos en las cosas del rancho. Pero, Jorge, cuéntanos, para quienes no tienen el gusto de conocerte, ¿nos podrías platicar quién eres y cuál ha sido la tradición del rancho El Puerto a lo largo de tu vida? Con todo gusto. Mira, yo soy un ganadero de 5ª generación que ahora le toca la suerte de, pues prácticamente ser ese niño que nunca creció y dedicarse profesionalmente a lo que hubiera soñado estar jugando toda la vida. Yo toda mi vida he estado muy comprometido en el tema de los caballos y los animales en general. Y cuando yo estoy entre los animales, pues aunque la carga de trabajo sea pesada, estamos en el sol, en el frío, en la lluvia, y son muchas las horas que se tiene que trabajar con ellos, pero no se siente porque estás haciendo algo que disfrutas, ¿verdad? Yo quisiera ser ese niño siempre que nunca creció y que toda la vida se la pasó jugando entre animales, ¿verdad? Prácticamente. Y ten la seguridad que mucha gente te envidia o quisiera tener esa oportunidad, porque siempre el rancho es diferente a una ciudad. Bien, gracias. El rancho del Puerto representa varias generaciones de trabajo familiar
¿qué significa para ti recibir ese legado y prepararlo además para las generaciones que vienen? Es una muy buena pregunta. Sabes que han pasado muchas generaciones, algunas que se han dedicado de lleno. Por ejemplo, en el caso de mi abuelo, era lo único que hacía. Él estaba de lleno trabajando ahí en el rancho, era avicultor. Y mi papá pues tiene unos negocios que no tienen nada que ver con el rancho y era una pasión muy grande. Pues era su casa en donde nació y creció. Muchos recuerdos a su familia. Él tiene un cariño por la tierra del rancho desmedido. Tal vez con la cuestión de los animales le gustan, pero no le apasionan tanto. Y cada administración ha sido diferente, pero todos con un cariño muy grande por el rancho en general, ¿verdad? Cierto, qué bien. Algo relacionado con eso mismo, ¿qué enseñanza de tu padre, de tus abuelos o de tus ancestros siguen guiando las decisiones que tomas hoy? Sí, fíjate que me tocó la mala suerte de no poder haber conocido a mi abuelo por mucho tiempo. O sea, él falleció cuando yo tenía 1 año. Y me ha tocado conocerlo a través de pláticas de mis tías y de muchos familiares y gente que lo conoció, algunos no familiares. Y siempre mencionan una cosa, que era un hombre de una sola pieza, recto, que siempre estaba muy bien vestido, con un respeto y un cariño por las mujeres, de esos hombres que cada vez nos hacen más falta últimamente, ¿verdad? Entonces, si alguna cosa yo he tratado de convertir en mi persona, pues es como que mantener esas tradiciones y mantener ese cariño y ese respeto, llegar temprano a los lugares, respetar el tiempo de los demás, Claro. muchas cosas que nos hacen falta ahora en la sociedad. Cierto. Yo tuve el gusto de tratar de conocer a tu abuelo, sí, pero pues apenas lo recuerdo, pero sí lo conocí, sí lo traté. Qué bien. Y sí era un tipo extraordinario, ¿cómo no? Cuando eras niño, ¿hubo algún momento o experiencia que despertó tu pasión por la ganadería y la producción animal? Sí, siento que es algo, yo lo veo, por ejemplo, en mis animales, los perros Border Collie que yo tengo, en donde ven algún animal moverse, inmediatamente ellos no saben por qué, pero se ponen en una posición de acecho porque lo tienen dentro y es algo que ellos no pueden controlar. Entonces, una experiencia que yo haya tenido no existió. Yo desde que tengo uso de razón estoy embebido entre los animales. Si dibujaba eran animales, si hacía figuritas de plastilina eran animales, si tenía peluches eran animales. Entonces no hay algo que haya detonado eso, sino simplemente nací con ello y soy de los pocos afortunados que tienen esa identidad desde el principio que nacieron. Conoces de repente muchas personas que no tienen una pasión desmedida. Y si vamos a vivir una sola vez, imagínate vivirla con tanta pasión. Me siento afortunado por haber nacido así, la verdad. Vaya que sí, cierto. Qué bien, Jorge. En una época en que muchas personas migran a las ciudades, ¿qué tiene la vida de rancho que sigue enamorando a quienes nacieron en esas tierras? Sí. Yo sí tengo la suerte de haber nacido ahí, de haber estado ahí muchísimo tiempo. Todos los fines de semana pues prácticamente nos íbamos para el rancho. Afortunadamente a mi papá también le gustaba mucho estar en el rancho, le tiene mucho cariño. Cierto. Pero pues más o menos igual que la otra pregunta, yo creo que de repente hay algunos que sí son muy aficionados a la ciudad y otros al campo. Yo sí no conozco Nueva York y me muero, puedo estar muy contento. Sí, Es algo que no me preocupa. Y pues tengo amigos que me dicen, yo te la pongo muy fácil. Cuando de repente van y me visitan, si no llega el servicio a domicilio, yo no estoy dispuesto a vivir aquí. Y no les gustan los animales, pero cuando te gusta la naturaleza, te gustan los animales, te gusta respirar aire puro, pues el campo es la única opción que tienes para poder tener eso. O sea, en la ciudad no vas a tener
por lo menos a grande escala, y luego pues el aire puro habría que ver, ¿no? Vaya que sí. Es correcto. Cierto. Muchas personas ven el rancho y piensan únicamente en ganado. ¿Qué tan complejo es realmente administrar una empresa agropecuaria moderna? Es igual de complejo que cualquier otra. Y tocas un punto muy interesante. Yo he mencionado en repetidas ocasiones que nuestra esencia va a ser la ganadería, pero nosotros nos queremos meter en muchas industrias. Por ejemplo, compartimos demasiado conocimiento en redes sociales, pero también queremos meternos en temas de educación. Ya cada vez es más gente la que hace homeschool y que va y que hace los conocimientos prácticos y no teóricos en un salón de clases. Entonces, por ahí hay algunos planes en donde queremos ofrecerle a la gente que está haciendo homeschool que venga con nosotros. Hay temas turísticos en donde quisiéramos de repente recibir gente que quisiera pasar unos días fuera del estrés de la ciudad, comiendo alimentos que están libres de químicos, o sea, un montón de cosméticos. Yo hago mi propio bloqueador desde hace 7 meses, es con sebo de venado, cera de mis abejas y zinc non nano, y cremas faciales, pintalabios para las mujeres, pero dándole el color con la cochinilla que se les junta a los nopales, que es algo que hemos utilizado para pintar textiles por muchísimos años. Entonces, no nada más es hacer ganadería en los ranchos. Yo creo que hay un montón de oportunidades y que lo que hace falta de pronto es la creatividad. Ya, qué bien. Oye, pues amplíanos, por favor, ¿cuáles son las principales actividades productivas del rancho? Sí, la piedra angular del rancho es que nosotros nos dedicamos al mejoramiento de la genética. Y ese mejoramiento de genética estamos buscando constantemente qué animales son los animales más especiales. Ahora viene la pregunta, ¿cuáles son los animales más especiales? Cada especie que yo manejo en el rancho tiene su propio criterio de selección en donde yo voy enumerando las virtudes que cada uno de los animales debería de tener y los defectos que no puedo tolerar en esos animales. Pero no va a ser lo mismo una vaca que un caballo, que un perro, que un venado. Sí se van a parecer mucho el criterio de selección de una vaca, de una borrega, de una cabra y de una venada, y sí se va a parecer mucho el criterio de selección de un perro y de una yegua, de una perra y una yegua. ¿Por qué? Porque unos son animales deportivos que necesitan tener esa habilidad, talento y deseo nato de poder desarrollar cierta habilidad, y los otros lo que necesitamos es que produzcan carne o leche. Pero yo no produzco carne de caballo ni de perro, entonces no necesito que tengan facilidad de parto, fertilidad. Para mí es más atractivo una perra, una yegua, que sea complicada de gestar, pero que tenga talento, y en la vaca es totalmente lo contrario. Si la vaca no tiene facilidad de parto, no me interesa que esté conmigo. Cierto. Bien, y sí, las características de los animales luego son diferentes, siendo la misma raza. Yo recuerdo un documental que vi de la perra Lassie. O sea, nosotros veíamos la serie de Lassie y demás, pero eran, si mal no recuerdo, 6 o 7 cachorras, perras. Que eran muy similares, me imagino. Todas muy similares, pero eran muy hábiles. Por ejemplo, una, Lassie, la original, no subía escaleras. Pero entre las otras ella era la 6, tenía su doble. Pero tenía sus dobles y ellas así corrían en las escaleras, ¿verdad? Y vaya, pues sí tienen, estoy recalcando lo que tú mencionas de los animales, ¿verdad? Que tienen diferentes características. Por ejemplo, en el caso de los perros, tú puedes pensar en los border collies y va a haber líneas de belleza y líneas de trabajo. Y entonces, cuando empiezas a enfocar tu energía en la belleza, el trabajo se va disolviendo. Porque empiezas a pedirle al perro que sea más bien bonito en vez de que sea funcional. Y entonces, como no buscas la funcionalidad, entonces se va perdiendo porque pones en tu criterio de selección con más peso esa belleza, ¿verdad? Luego, mucha gente dice, pues yo voy a ser bonitos y funcionales, y lo que les toca es que ni bonitos ni funcionales, ¿verdad? La genética, por eso no cualquiera lo puede
hacer porque va a tender a ser degenerativa. No es tan fácil esto, ¿verdad? Qué bien, qué interesante. ¿Por qué la diversificación es importante para asegurar la estabilidad y viabilidad económica de una empresa agropecuaria? Hay dos puntos muy importantes. Uno es el económico y otro es el ambiental. La naturaleza odia todo lo que tenga que ver con monocultivos o monoganaderías. En la naturaleza la palabra mono no es la deseada. Y pues muchas veces los humanos, cuando metemos nuestra mano, ahí empezamos a complicar y ahí tenemos que estar haciendo esas implementaciones químicas. Luego vienen las pestes porque tratan de controlar esa monoagricultura que está. Y cuando tú tienes un equilibrio del círculo en tu ganadería, entonces los parásitos de uno no afectan al otro muchas veces. Y entonces cuando entran al cuerpo del otro, no pueden ser el huésped que ellos están buscando y rompen el ciclo parasitario. Otros animales van a ser depredadores de ciertos insectos y todo se va balanceando y se va manejando de la manera ideal. Entonces, cuando tú tienes una ganadería diversificada, vas a tener mucho mejor producción, ¿sí? Y aparte, no vas a depender de modas o crisis que haya de repente en algún mercado. Cuando puede ser que el mercado de las borregas o de los caballos esté pasando por alguna situación dura, vas a tener a lo mejor otras 4 o 5 diferentes opciones que a lo mejor van a tener una situación beneficiosa. Cierto. Entonces, vas a mejorar tu producción, vas a mejorar tu medio ambiente y vas a mejorar tu retorno económico. Pero hay que poner mucha atención y hay que informarnos mucho y hay que estar al pendiente de cuáles son las características beneficiosas de todas. Y entonces necesita más energía. No quiere decir que vaya a ser más fácil, pero sí que sí tienes mejores oportunidades. Ya. Muy bien. Gracias, qué interesante. ¿Qué similitudes encuentras entre dirigir un rancho exitoso y dirigir cualquier otra empresa competitiva? Esa pregunta es una pregunta extraordinaria. En ocasiones, no sé si tú tengas, me ha tocado que les digo, oye, ¿tienes amigos que van a jugar una cascarita ahí de fútbol cada 15 días? Y casi siempre la respuesta es, pues sí, o yo juego o lo que sea, ¿no? Y pregunto, ¿cuánto ganan tus amigos por jugar esa cascarita? No, pues es que tienen que pagar el referee, la inscripción, esto, lo otro. Le ponen más bien. Y Cristiano Ronaldo y Messi ganan demasiado dinero con el fútbol. Entonces, yo lo que quiero decirle a la gente es, nunca puedes manejar ni un solo negocio. No me importa si es una pizzería, si es la renta de unas oficinas o lo que sea. Y que tú no estés presente y que tú no conozcas en cuánto está el mercado, cómo podemos mejorar la atención al cliente, ¿sí? Todos esos enfoques. Entonces, cuando dicen, el rancho no es negocio, el problema es que no lo manejamos como un negocio. Queremos aparecernos cada 15 días, una vez al mes, y cuando vamos un ratito y lo que queremos es estarle enseñando a todos los compadres, los animales, cómo la gente los tiene atendidos. No conozco un solo negocio, ni una línea de trailers, ni ser gobernador, ni lo que tú me quieras decir, que no lo atiendas, no trabajes y no hagas un esfuerzo y que funcione por ti mismo, ¿verdad? ¿Sí? Rentas oficinas, pues de repente habrá que sacar el inquilino, y no por la buena. Siempre todos los negocios van a tener complicaciones y si tú estás embebido en ese negocio, vas a encontrar la manera de hacerlo funcionar. Entonces, son idénticos. Van a tener problemas en producción, problemas en pago. Pero hay que resolverlos. Qué bien. Cierto, tienes razón. ¿Cómo nació tu interés por el mejoramiento genético animal? Siempre me ha encantado el tema de criar animales. El primer negocio que yo tuve, lo tuve con 9 años aproximadamente y llegué a tener 500 conejas en producción ahí en el rancho. Y pues me tocaba que me llevaban a las conferencias de reproducción de conejos y cómo podíamos mejorar nuestras producciones. Y pues a lo mejor entre el más joven que estaba ahí y yo había una diferencia por lo menos de 20 y tantos años, ¿verdad? Claro. Era el único niño de 9 años que estaba ahí con su libreta apuntando. Y entonces
Y fui y di con los dueños de tiendas de mascotas y entonces yo surtía esos conejos. Tenía 5 razas distintas, tentativamente 100 conejas de cada uno. Entonces es algo que nunca me cuestioné y es algo que siempre me motivó. Para mí la única complicación al principio fue vender los conejos porque me quería quedar con todos. Sí. Por el mismo gusto que tenía yo siempre de estar entre animales, ¿verdad? Cuando hablas de excelencia genética, ¿qué significa exactamente ese concepto, Jorge? Me encantaría extenderme en eso. Por supuesto. Ahí yo creo que ese es el principal problema que tiene mi negocio. En mucho tiempo atrás, las ferias eran un muy buen sistema de ventas que había para las ganaderías. ¿Por qué? Andabas por todo el país presentando tus mejores animales, entonces encontrabas clientes y presentabas esos animales y empezabas a tener esas ventas y era muy bueno, ¿no? Se empieza a desvirtuar en el momento en que empezamos a tener algunas técnicas en donde encerramos en el corral, ponemos las condiciones ideales para que tengan un desarrollo óptimo, que eso no existe en el 95% de los casos en donde van a estar multiplicándose esos animales. Vienen champús que no se los compro ni a mi señora, fijadores de pelo que no se los compro ni a mi señora, estilistas. Y entonces se empieza a desvirtuar completamente todo el tema de presentar los animales para una mayor rentabilidad. Y eso es sin hablar de algunas cosas que de repente se le hacen los animales para que se vean más presentables, que pues yo no estoy de acuerdo con ellas, ¿verdad? Cierto. En estos tiempos donde tenemos en la palma de nuestra mano un aparato que es tan capaz y unas redes sociales en donde pudiéramos estar enseñándole a la gente el día de nuestros animales y de nuestro trabajo, en donde pudieran ver cómo están sueltos, en donde pudieran ver cómo se van desarrollando, en donde podemos llegar con alguien que esté en China, olvídate, en la Ciudad de México, Guadalajara o cualquier otra parte. No necesitamos estar de lado a lado, estar presentando los animales, pero cuando tienes una pasión por el rancho y por el verdadero mejoramiento genético, no el decoramiento genético, que es el que yo le digo al otro, pues entonces lo que te gusta es estar entre los animales y trabajando en el campo y no precisamente en esas ferias en donde pues van más bien al convivio con los compadres y a estar más o menos viendo quién es el que bañó mejor su vaca, ¿no? Ese no es mi pasión, ese no es mi gusto. Y el que tenga esa pasión, pues muy respetable, pues hay shows que van presentando a los Yorkies ahí peinaditos y los van presentando en una pista y se ven muy bonitos, pero eso no tiene nada que ver con la ganadería. La producción animal está en el campo y los animales que no se adaptan al campo y sus condiciones, pues no tienen que estar siendo multiplicados. Inclusive hay animales que necesitan tener su parto por cesárea porque no tienen una funcionalidad correcta y cuando tú estás salvando esas hembras que nacen por cesárea, pues lo que te van a hacer muy seguramente es otra hembra que nace por cesárea. Cierto, entonces el bienestar animal comienza con la correcta selección. Si solamente estamos dejando a las hembras que pueden tener esa facilidad de parto, la tendencia sería que no tuviéramos esa complicación de parto. Claro. Por tener medallitas, muchas veces nosotros salvamos animales que no son funcionales y estamos buscando solucionarlo con alimentos, con vitaminas, con medicamentos, ¿sí? Un borrego que es subfértil y pasan los años y el borrego no mejora y se le da todos los tratamientos, pues es que ni siquiera debería de cubrir el primer año ese borrego. Ese borrego debería de irse a darnos otro beneficio que sería la carne, ¿verdad? Sí. El borrego que debería de estar cubriendo más, pues es el que no se le tienen que estar dando todos los tratamientos. Porque entonces empiezas a armar una cadena de complicaciones y defectos y no una cadena de virtudes y ventajas para nosotros y para ellos. Cierto. ¿Verdad? ¿Hace sentido? No, vaya que hace sentido, ¿eh? Sí. Muy bien, gracias. Sí. Cuando seleccionas reproductores, ¿qué factores tienen mayor peso? Genealogía, apariencia, datos productivos, fertilidad, comportamiento
o adaptación al entorno. Sí. Fíjate que muchas veces la gente me pregunta que dónde aprendí. Y aprendí en el camino. Y Cierto. a cualquiera le puedes aprender algo. Yo tenía un herrero que es muy, muy bueno y me dio una clase de criterios de selección para los animales. Compré unos potrillos lusitanos que mi idea era ponerlos de sementales y una mano se empieza a desviar cuando empieza a crecer, cuando tenía 1 año. Y entonces le digo, oye, Richard, yo lo quería de semental y pues ahora ya se desvió su mano. Entonces, pues ya no lo voy a poner de semental porque ya tiene un defecto físico. Me dice, a ver, vamos a darle para atrás. ¿Qué es lo que quieres que hagan tus caballos? No, pues yo quiero que hagan este deporte. Bueno, el que haga ese deporte y tenga la mano ligeramente chueca, ponlo de semental, porque el que está completamente en orden y no tiene la capacidad de hacer ese deporte, ¿por qué lo pones de semental? Perfecto físicamente, pero sin funcionalidad, entonces no funciona. Entonces, la funcionalidad tú tienes que determinar cuál es. La vaca, ¿qué tiene que hacer? Tiene que parir. Fácil, rápido y destetar temprano. Y con buen peso. Entonces, las vacas que hacen esa, con lo que tú tienes en tu propiedad, son las vacas que se deben de multiplicar. Tú tienes que observar y no manipular. Cuando digo observar y no manipular, me refiero a que tú no trates de mejorarle las condiciones a los animales. Simplemente da un paso atrás y fíjate cuáles son esos animales especiales que están haciendo las cosas que tú estás buscando hacer. Y cada especie va a tener su diferente selección. Entonces, criterios de selección en orden primero, y luego observamos, y luego entonces ahí es cuando cumplimos lo que nosotros siempre decimos en el Rancho El Puerto, en busca de lo especial. ¿Pero especial ¿para qué? Cierto. ¿Verdad? No sé si contesté la pregunta o me perdí un poquito en ella. Sí, gracias. Vamos a seleccionar lo que realmente necesitamos. Así es. Si un caballo tú quieres que haga paradas y no para, y es el más hermoso del mundo, pues no pienses que con la yegua que no has montado va a salir un caballo que va a estar parando. O sea, de un caballo y una yegua que paran, tienen la probabilidad que te nazca uno que no va a querer parar. Sí, claro. De 2 que no paran, lo que estás esperando es que suceda un milagro. Entonces tenemos que probar ambos, padre y madre. A veces me dicen, ¿cuál tiene más peso? Los 2. Si tú no estás de verdad exigiéndole resultados a los 2 y viendo cuáles son sus habilidades, lo que se está esperando es un milagro. Y siempre pasa, es que esa es mi consentida, esa es la más bonita. Entonces, pero no. Ahí con nosotros si no funcionas, necesitamos encontrarte otra casa. Cierto. Bien. A mí también me aplican la misma, ¿eh? Sí, ¿verdad? También. Sí. Muy bien. Oye, ¿cuáles son los errores más frecuentes que observas en quienes buscan mejorar genéticamente sus hatos? Sí, el error más frecuente es ni siquiera saber cuál es el verdadero mejoramiento genético. Ese es el más frecuente de todo. Y el otro, pues va un poquito de la mano con lo que he mencionado. Le empiezas a perdonar defectos a ciertos animales porque tú crees que esos son más bonitos y por ser más bonitos merecen estar ahí contigo. ¿Por qué? Lo que quieres es estar presumiendo tus animales y no teniendo un negocio que tenga alta rentabilidad a bajo costo. Cuando tú te acuerdas todo el tiempo de esto, alta rentabilidad a bajo costo, vas a estar teniendo mejores resultados en cuestión del rancho. ¿Verdad? Qué bien. Entonces, no queremos alta belleza. Si después viene la belleza, qué bueno. Es como si estamos haciendo una ensalada y le ponemos aderezo. Pero la ensalada tiene que ser lo que nos va a nutrir. Todo lo demás es decoración. Qué bien. ¿Verdad? Bien, buen ejemplo. ¿Qué papel juegan los registros productivos y reproductivos para tomar decisiones objetivas y evitar depender únicamente de la intuición? Mucho. Porque nosotros tenemos un sistema donde vamos llevando todo, inclusive detalles como la termorregulación de los animales. ¿Sí? Vienen esos días de 45 grados y esos animales hay que estarlos atendiendo para regularle la temperatura. Pues se tiene que ir a un sistema en donde vamos
apuntando absolutamente todo, y cuando tengamos que hacer una selección de un semental o de una reproductora o de una donadora de embriones y tienen alguna manchita en el registro de su desarrollo, pues nosotros tenemos que desechar esos animales, ¿verdad? Y si tú no sabes qué es lo que hacían los padres de los animales que quieres multiplicar, entonces hay una parte que tienes en blanco y que estás esperando que suceda un accidente, y no es precisamente algo que tú te estás trazando. Entonces, ordenas tus criterios de selección, observas tus animales, apuntas absolutamente todo lo que está sucediendo con ellos, y luego al final, cuando tengas que decir, este es mi top 5 en hembras, machos, para escoger sementales, hembras, y entonces de ahí vas a estar multiplicando. Y ya los que estén en el grueso común, ya sabrás qué es lo que haces con ellos, y los de mero abajo, pues los puedes sacar o los puedes utilizar como receptoras. Hay muchas cosas que se pueden hacer con los animales, ¿verdad? Cierto. Qué bien. Para quienes no estamos familiarizados con estos temas, ¿qué es la inseminación artificial y cuáles son las principales ventajas? Es una excelente herramienta, pero como todas las herramientas pueden ser utilizadas para bien o para mal. Es como una jeringa. Tú la puedes utilizar para inyectarte un medicamento y salvarte la vida, o drogarte y terminar con tu vida con una vida sana, ¿verdad? Entonces, tú le puedes hacer estos procedimientos a cualquier animal. Esto es para multiplicarlos masivamente. ¿Por qué? Vamos a pensar en un caballo o un toro. Entonces, un toro de un salto pudiéramos estar sacando dosis para 250 vacas. Pero en un salto de monta natural solamente le va a dar servicio a una vaca. Entonces, si tú tienes 500 vacas y haces 2 colecciones del toro, tú le puedes dar un servicio por inseminación en fresco a esas 500 vacas de ese toro. Y si es una genética que verdaderamente es funcional, entonces vamos a estar dando saltos hacia adelante. Pero si es una genética que nada más es bonita, vamos a estar dando saltos para atrás, por lo menos en lo que el rancho El Puerto quiere conseguir. Cierto. En los caballos, la belleza sí juega un papel relativamente fundamental, no el primero ni de los primeros, porque el primero va a ser el talento, pero es lo mismo. Si tu caballo no tiene talento y tú lo estás multiplicando masivamente, pues entonces estás dando saltos para atrás. Y en la transferencia de embriones, ese es el método de multiplicar masivamente a las hembras. El semen congelado o el semen fresco va a ser para los machos. Y entonces lo primero que tienes que identificar es cuáles son esos animales superiores o especiales en tu programa de mejoramiento genético, para que después los inferiores de abajo puedan estar llevando esas crías de esos animales superiores. Sí, esas serían las receptoras. Entonces, cuando hacemos un lavado embrionario de cualquiera de las hembras, ¿sí? Llámese vacas, borregas, cabras, venadas, yeguas, vamos a poner del top 5% el superior al top 5% inferior, que son animales que no quisiéramos estar viendo crías de esos animales, pero pudiéramos estar como utilizando ese vientre para que se estén naciendo de los animales que son superiores. Qué bien. Aprovechas. Sí, son vidas entonces que estamos aprovechando y que van a estar comiendo en nuestra casa, entonces pues van a estar multiplicando esos animales que tienen esos comportamientos superiores, ¿verdad? Qué bien. Gracias. ¿Qué beneficios ofrece la transferencia de embriones para acelerar el progreso genético de un hato? Sí, pues en una vaca, ellas van a tardar 9 meses y medio en darnos una gestación, una yegua 11 meses, una borrega 5, una cabra 5, una venada 7. Entonces, cuando tenemos hembras de alto valor y hacemos la transferencia embrionaria, entonces vamos a estar multiplicando esa genética más eficientemente. Una yegua, en vez de que me dé una cría al año, si ella llevara la gestación, pues yo voy a poner a lo mejor 3 o 4 crías en receptoras y voy a tener esa yegua que es de mis mejores y me va a estar dando, en vez de 4 crías. Y en las vacas es relativamente común que se puedan superovular, entonces pues en cada lavado pudiéramos estarle sacando 7
o 8 embriones a las vacas buenas. Wow. Eso es por lavado tradicional. Hay otro por aspiración que de repente se pueden recuperar a lo mejor unos 35 bocitos que después falta que sean viables. Podemos congelar esos embriones y podemos venderlos y mandarlos a otras partes en el país o en otros países. Entonces, muy bien. Esa manera de esos animales que tienen ese comportamiento especial, podemos comercializarlos sin ni siquiera estar moviendo esos animales vivos y podemos criogenizarlos y estarlos mandando a otras partes, que ese es el trabajo, ¿no? Sí. Y ese es el que para mí es un ganadero que hace su trabajo bien, el que logra detectar. Los procedimientos pueden ser utilizados para cualquier animal. El punto fino es detectar cuáles son los que merecen esos procedimientos. Muy bien. A lo mejor esta pregunta ya me la... Pero estamos hablando aquí, por ejemplo, ¿qué papel juega actualmente la biotecnología reproductiva dentro del Rancho El Puerto? Muchísima. Sí. Todas nuestras hembras, todas, son servidas por semen congelado. Entonces, vamos a pensar... se acaba de vender un caballo, la mitad de la propiedad de un caballo en $8 millones. Ese caballo se llama Inferno 66 y es un caballo moderno que ganó demasiado, que está produciendo demasiado. Y la mitad de la propiedad del caballo costó $8 millones. Pero inseminar con ese caballo te cuesta $6,000, $7,000 tentativamente. Entonces, tendrías que hacer una desembolsada de dinero para poder comprar ese semental y llevarlo con tus hembras. Pero a través del semen congelado, por una parte muy pequeñita del presupuesto de lo que el caballo vale, tú lo puedes repartir en tu hato genético. No tienes el riesgo de muerte, no tienes el dinero ahí, habría que juntarlo, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, al nosotros también tener esa herramienta del semen congelado, podemos estar metiendo sementales de líneas nuevas y produciendo nuestros propios sementales sin caer en la endogamia, que es que nos cerremos dentro de las mismas líneas y que haya reproducción entre hermanos, primos, cierto. ¿verdad? Entonces yo todo el tiempo trabajo por hacer muchas familias dentro de mis mismas combinaciones de diferentes ganaderías para yo después tener la libertad de poder estar jugando con mis mismos reproductores para que no tengan nada de parentesco. Hay muchos ganaderos que han utilizado la endogamia como herramienta y que yo he admirado y respetado, pero son ganaderos de los años 60, 70, 80, cuando todas estas herramientas no eran, no estaban dentro de. Entonces, pues tenías la opción del tuyo, que era la mejor hijo, primo, lo que sea, y era el mejor y lo ponían. ¿Por qué? Porque no había la opción de traerte de Europa, por ejemplo, otro semental y que no tuviera nada que ver con esas familias. No sé si me explico. Yo creo que más que una táctica, era un recurso en esos años. Pero ahorita con la tecnología que tenemos nosotros, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Cierto. Muy bien. Y sobre todo, o sea, sí, evitar que degenere, ¿verdad? Es que lo que pasa es que ahí es en donde empiezan a nacer todas esas enfermedades genéticas que ahora tenemos, que tenemos que hacer un examen para ver si los son portadores. Hay un caballo que es el padre de hipercalemia, que es una enfermedad en donde el músculo se queda contraído y no puede relajarse. Y ese caballo se llama Impressive. Impressive en su registro tiene 3 veces a 3 bars. Entonces un caballo que tiene demasiada endogamia y de ahí han nacido, en el cuarto de milla hay 7 enfermedades genéticas de las que tenemos que tener muchísima atención de no estar reproduciendo animales que tengan esas enfermedades. Algunas son recesivas, puedes tener la presencia de un alelo, y otras son dominantes, con un solo alelo se manifiesta la enfermedad y hay que tener más cuidado con esas dominantes. Bien. A pesar de los avances tecnológicos, ¿qué aspectos siguen dependiendo de la experiencia, la observación y el conocimiento práctico del ganadero? Es que las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿sí?
Sí. Una cosa es hacer una herramienta, como un martillo. Y el propósito puede ser poner un clavo. Y tú puedes tener el mejor martillo del mundo con el mejor clavo. Pero si tú le fallas todas las veces y no usas la herramienta de la manera correcta, no importa cuánto te haya costado tu martillo, no vas a hacer el propósito que es clavar ese clavo. Entonces, tienes que tener mucha habilidad para observación para poder determinar cuáles animales son los especiales. Y muchas veces la genética no es intuitiva. ¿A qué me refiero con esto? Aproximadamente 40,000 genes componen el genoma de un caballo. Esto significa que 40,000 situaciones se tuvieran que dar de la manera idéntica para que fueran parecidos esos animales. Y hay una manera de hacerlo y se llama clonación. Inclusive en la clonación hay diferentes rasgos físicos, ¿sí?, que tienen ligeras diferencias. No existe en el mundo ningún deportista ecuestre que haya practicado más los clones que Adolfo Cambiaso, que es un polero, el polero más importante que ha habido en la historia. Y clonó 35 veces a su yegua, la cuartetera. Y él tiene 2 consentidas de esos 35 clones. Con eso te quiero decir que ni siquiera las copias de genoma son exactamente iguales. Son excesivamente parecidas, ¿sí? Entonces, si tú piensas que combinando los 2 animales en repetidas ocasiones vas a tener los mismos resultados, no le estás entendiendo este negocio. No. Y a veces alguien me dice, ¿te gustó lo que te salió de esa combinación de padre y madre? No me gustó. ¿Lo vas a repetir? Sí, lo voy a repetir. ¿Por qué si no te gustó? Porque no ha salido, no se han conjugado las cosas que yo quiero que se conjuguen que estoy viendo de esos 2 animales. Y pasa la contraparte. A veces me dicen, ¿te gustó lo que te salió de esa combinación? Sí, me gustó. ¿Lo vas a repetir? No lo voy a repetir. Porque es como si voy a Las Vegas y estás en la tragamonedas y esa máquina ya te dio la combinación ganadora. Esa es la única que no deberías de tocar porque la probabilidad de que te vuelva a dar dinero esa es muy baja, ¿sí? Entonces, cuando ya se conjugan como yo quiero ciertas características, empiezo a buscar el semental nuevo o la hembra nueva. Pero la virtud que yo tengo, lo que siempre un ganadero debe de tener, son esos pilares. Las hembras te van a hacer una ganadería. Los machos, con muy poquito dinero y muy poquito esfuerzo, te puedes empezar a traer de lo mejor con el semen congelado. Qué interesante. La tecnología sí nos ayuda mucho. Hoy se habla de sustentabilidad. Desde tu experiencia, ¿qué es la ganadería regenerativa y en qué se diferencia de la ganadería tradicional? Ok. Cuando mi papá trabajaba el rancho, nosotros teníamos dificultades para tener 50 vacas en producción. Toda la recría de esas vacas se quedaba en los corrales después del destete, se desarrollaba hasta los 20, 22 meses y luego se comercializaba o se exponía a salir a reproducción a campo. El rancho tiene aproximadamente 550 hectáreas y la capacidad de agostadero, ¿sí?, que hay en la zona es de 15 hectáreas por unidad animal. Esto significa que por cada vaca necesitas 15 hectáreas. 15 hectáreas. Para tener 50 vacas es un tentativo de 700 hectáreas. ¿Verdad? Entonces, por ahí mi papá tenía el número correcto. Y estaba un poco por encima de lo que debería de estar teniendo. Cierto. Entonces, había años buenos que a lo mejor le dábamos de comer la alimentación completa a todas las vacas un mes y años malos en donde se les apoyaba con alimento 4 o 5 meses. Cierto. Esto es porque el rancho tenía una eficiencia de cobertura del 5%. Ahora yo tengo 140 brangos en pastoreo. Tentativamente 60 Dorper, que nunca habían estado en pastoreo en el rancho, estaban en corrales, en pastoreo. Caprinos, tentativamente unos 150. La manada de Elks está creciendo. La manada de cola blanca está más grande que nunca. ¿Por qué puedo tener esos resultados?
Porque mi cobertura del 5% que yo tenía en la propiedad, ahora la estoy transformando en el 15 o 20%. Todo esto gracias a los métodos de la ganadería regenerativa, en donde entiendes cuál es el propósito de cada una de las plantas y cada uno de los animales que viven en el rancho. Entonces, al lograr ese equilibrio, nosotros tenemos una mayor eficiencia de todas nuestras tierras. Por eso la ganadería regenerativa es una herramienta fundamental para el campo hoy en día. Y ella nos da una de las 3 patas del banco de la sustentabilidad. ¿Has escuchado alguna vez esa teoría? No, pero sí. Que un negocio sustentable tiene que estar sentado en un banco de 3 patas. Cierto. El económico, porque si no, no sería un negocio. El ambiental y el social. Cierto. ¿Sí? Entonces, mejoramos el medio ambiente porque nosotros secuestramos carbono del medio ambiente. Nosotros no producimos carbono, tenemos ¿sí? Una huella negativa, no positiva. Nosotros quitamos contaminación al estar multiplicando la cantidad de hojas que nosotros tenemos en nuestro campo. Claro. Volvemos al tema de la herramienta, de la jeringa. La vaca puede ser una herramienta positiva o una herramienta negativa. Si la tienes en corrales, tú tienes que hacer plantaciones en donde vas a ocupar químicos, diésel, luz para poder regar, para poder cosechar y para poderle dar alimentar, ¿verdad? Sí. Y todas esas heces no las vas a manejar de la manera correcta, pero cuando están en pastoreo, entiendes cómo funciona el ciclo de la vida y entiendes cómo funciona el balance natural y le das vida a muchas especies. ¿Sí? Cierto. Entonces, el ambiental definitivamente mi negocio lo tiene. Y el social, cuando empiezas a bajar la compra de insumos para poder mejorar la producción, los márgenes empiezan a ser mejores. ¿Sí? Puedes dar mejores oportunidades económicas para gente y nosotros a través de redes sociales tratamos de esparcir nuestro conocimiento. Entonces, qué bonito es mi negocio. Me da la oportunidad de generar economía, de mejorar el medio ambiente y los ambientes sociales también. Muy bien. Todo gracias a las prácticas de la ganadería regenerativa. Entonces, para mí son fundamentales. También, por ejemplo, ¿cómo contribuyen los sistemas de pastoreo racional a mejorar simultáneamente la producción y la salud del suelo? Sí. ¿Se combina ahí? Sí, una depende de la otra. Si no estás haciendo ese intensivo no selectivo, no vas a tener la salud del suelo y luego la salud del suelo te va a dar esa fertilidad. El primer problema que el hombre genera en la naturaleza es el cerco. Al cercar y controlar los depredadores, hay una expansión de los depredados y empieza a cambiar su comportamiento. Cierto. Si partimos del punto que aquí el grande rumiante que nosotros teníamos en América eran los bisontes americanos y no las vacas, vienen de Europa. ¿Sí? Ellos tenían una gran migración en donde iban haciendo intensivo no selectivo. ¿Y por qué iban apretados? Porque encontraron la seguridad en esos números. ¿Y de quiénes necesitaban esa seguridad? De los depredadores. Hacían esas migraciones grandes, entonces comían esa franja en la que no regresaban, hacían ese microbarbecho, movían la semilla, fertilizaban con su bosta, generaban vida de los insectos y luego había esos reposos prolongados en las franjas que ellos no podían comer porque no se podían comer todo. Había una parte que se quedaba ahí y la comían a su regreso y luego la otra parte pues empezaba a rebrotar. Pero cuando encierras esos animales en un pedacito chico y ellos no tienen depredadores, entonces ya no existe el efecto de manada, ya no rompen la capa dura del suelo de la misma manera, ya no mueven la semilla de la misma manera, empiezan ellas a escoger las plantas más jóvenes, que son las que menos debes de tocar, porque esas plantas chicas, cuando están tratando de rebrotar, son las que tienen mayor contenido proteico. Es beneficioso para ellas, ¿sí? Pero, como no han espigado, ¿cómo puedes transportar la semilla de algo que no existe? Claro. Porque no ha podido. Entonces, mis vacas siempre van pastoreando en planta espigada y no van tocando las otras plantas
hasta que vuelve a estar espigado. Por eso yo estoy multiplicando eficientemente la cantidad de plantas que yo tengo. Muy bien. Entonces, así es. Son como los pilares básicos para lo de la ganadería regenerativa. Ya. ¿Cuáles han sido el cambio más importante que han implementado para lograr una producción más rentable y más amigable con el medio ambiente? Ya nos citaste algo, pero... Sí, pero básicamente es alejarnos de las pistas, que era el enfoque que había en la generación de mi papá, y acercarnos al campo, ¿verdad? Cierto. Entonces nos volvemos a regresar a lo natural y luego aparte pues metemos menos insumos, menos químicos, más vida. Necesita sentirse la vida en el campo, ¿sí? No se puede sentir desertificado. Cierto, qué bien. Gracias, Jorge. En cuanto a caballos, los caballos parecen ocupar un lugar muy especial dentro del rancho. ¿Cómo nació esa pasión, Jorge? Es igual. Yo no me acuerdo cuando me monté en un caballo por primera vez en mi vida. No me acuerdo que alguien me estuviera diciendo, si le haces así vas para la izquierda, si le haces así vas para la derecha. Como todas esas personas que no tienen recuerdo de cuando aprendieron a andar en bicicleta, porque eran tan niños cuando aprendieron a andar en bicicleta que ese recuerdo no lo tienes. Entonces, yo, si me voy el recuerdo más atrás que yo puedo tener presente, yo ya ando a caballo por todo el rancho. Eso no quiere decir que supiera montar. Después pasé mucho tiempo de mi vida aprendiendo a entrenar de una manera más eficiente a los caballos, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo que con mi profesión. No hubo algo que lo detonó, sino que simplemente nací con una obsesión desmedida sobre los animales. Y tienes toda la razón, los caballos. Si me gustan al 95% todos, aquí esos son los que están al 100%. Son los que asoman la cabeza un poquito por arriba de todos los demás. Qué bien. Vaya que sí es una bella la vida se ve diferente desde lo alto de un caballo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Me encanta esa frase. Cierto. Qué bien. Para quienes no conocen esta disciplina, ¿qué es el reining y qué lo hace tan atractivo? Es una disciplina, es la disciplina con mayor crecimiento, la disciplina ecuestre con mayor crecimiento a nivel mundial. Cuando vas a Oklahoma, un Futurity es impresionante. Yo le digo a la gente que parece un zoológico de vaqueros, porque hay 45 países que tienen su federación. Entonces tú imagínate a los taiwaneses disfrazados de vaqueros, a los italianos, a los checos, a los brasileños, a muchos países que están ahí y que es el evento más importante que hay en el año. Entonces pues se dan cita, ¿verdad? Sudáfrica tiene su asociación de reining. Y al ser una disciplina, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las 3 disciplinas western mayores? En el reining no ocupas la presencia de una vaca. Pero en el cow horse y en el corte necesitas la vaca, no podría entenderse el deporte. Entonces, cuando tienes que tener la presencia de las vacas, si tienes el gasto del caballo y tienes el gasto de la arena y tienes el gasto del entrenador, ahora súmale el gasto de tener un grupo de vacas que aparte tienes que estar cambiando seguido, porque si no empiezan a dejar de tener miedo al caballo y ya no sirven para estar entrenando. Entonces el reining, los gringos tienen un dicho, es un arenero gigante y tu caballo y vas a ser feliz. Entonces eso lo hace muy, muy padre. ¿Y qué es el reining? Es una disciplina que tiene ciertos ejercicios, como paradas, como lados, como círculos, y que vas a estar rodeado por jueces que ellos están buscando que el caballo se deje dirigir por la mínima instrucción o por la no aparente instrucción. Entonces, un caballo que tú tienes que estar guiando en el círculo y se ve forzado, eso es resistencia y demerita la maniobra. Pero un caballo que puedes llevar tú la mano en la cruz y que puedes irlo dirigiendo prácticamente con tu mirada, ese es el caballo que estás queriendo puntuar alto, ¿verdad? Entonces, ese es un deporte que está creciendo muchísimo, pero aparte nosotros ahí en el rancho ahora estamos seleccionando también nuestra línea de corte y nuestra línea de cow horse. Ya. Qué bien. Sí. Muy bien. Estamos diversificando otra vez. más pequeñas ramas, más trabajo. Como si hiciera falta más. Cierto. Qué bien.
¿Qué características genéticas y de entrenamiento distinguen a un caballo sobresaliente de competencia? Muchas veces la gente piensa que el caballo manso es el caballo más bueno, y a veces no obedece una cosa con otra, inclusive en las personas. Hay gente que es talentosísima para una cosa, pero el temperamento lo traiciona, ¿verdad? Entonces, casi siempre esos caballos brillantes van a tener un talento un poquito complicado. A veces no se cumple a la regla. Entonces, lo primero que estás buscando es el talento. Si tu caballo quieres que salte, pues son esos caballos que saltan con mucha facilidad. Si tu caballo quieres que haga reining, pues necesitas un caballo que pare fuerte, que dé lado fuerte. Y entonces eso es lo que va a determinar. Tú quieres un caballo para las carreras, pues aunque no sea el más manso, pero el que más corre, ese es el que va a ser tu semental, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿quién te va a escoger el semental? Pues lo que sea la regla de medir en tu deporte. Ya, cierto. Qué bien. Detrás de cada logro hay personas. ¿Qué valores buscas en quienes forman parte de tu equipo de trabajo? Mis colaboradores son la columna vertebral de que el rancho funcione de la manera correcta, porque la carga de trabajo es muy intensa y yo no tendría la capacidad, ¿sí? Yo normalmente no descanso. Todos los lunes digo, esta semana tal vez sí voy a descansar. Y todos los domingos digo, la próxima semana vemos. Entonces, y esto lo logro porque me encanta. Y tengo la suerte de que he estado rodeado con gente que tiene la misma pasión que tengo yo. Muchas personas dicen que trabajar conmigo es lo peor que les ha pasado y muchas otras dicen que trabajar conmigo es lo mejor que les ha pasado. Yo soy yo y yo no puedo cambiar. Y el rancho demanda ciertos sacrificios. Cierto. ¿Sí? Entonces, yo soy una persona que le gusta atraer personas que piensen como yo. ¿Sí? Y los que no, pues con todo el perdón, pero pues es igual que la vaca que no preña y no pare. Entonces, mi trabajo es tener dentro de la operación todas esas personas que son personas de alto rendimiento y tratar de que no vengan esas personas que son un poco conformistas. ¿Sí? Qué bien. Porque normalmente no conviven unos con los otros. Cierto. Entonces, tengo la suerte y la dicha de inclusive en el equipo de trabajo estar con muchas personas súper, ultra especiales. Qué bien. ¿Verdad? Qué Pero bien. el que tiene que empezar a ser especial, sí, ¿verdad? Es correcto. Cierto. Jorge, ¿qué oportunidades visualizas para los jóvenes profesionistas que desean desarrollarse en el sector agropecuario? Están viendo nacer una época del conocimiento de oro en donde se comparte demasiada información por redes sociales. Qué bueno que estudien y qué bueno que identifiquen cuál es su pasión. Pero necesitan parar las antenas y yo lo que siento que le falta más a la juventud de hoy es el compromiso. ¿Sí? Muchas veces tienen más gusto por platicar con los amigos que por hacer el trabajo. Entonces hay demasiada información afuera. Lo que te enseñan en la escuela puede ser una guía, pero lo más importante es que te vayas a esos lugares en donde tengan el manejo que tú quisieras tener en un futuro. No me importa si tú vas a ser el dueño del negocio o alguien que va a trabajar en algún lado. ¿Sí? Cierto. Cualquiera de las dos vas a tener que tener mucho conocimiento para poder ser rentable en cualquiera de las industrias. Entonces, siempre mi consejo es encuentra quién tiene el manejo ideal y trata de aprenderle todo, practicándolo, porque ese te va a poder enseñar más de lo que puedes aprender en un salón de clases. Cierto. Vaya que sí. Sin duda. Bueno, también las escuelas o las facultades ahora empiezan a hacer recorridos. Tratan, ¿verdad?, de Así hacer es. recorridos. Nosotros recibimos de bastantes
escuelas, y apoyamos ahí con lo que nosotros sabemos. Qué bien, qué bien. ¿Cuál ha sido el desafío más difícil que has enfrentado como productor ganadero y qué aprendiste de esa experiencia, Jorge? Aguantarte a llegar los resultados. Adquieres un conocimiento y casi nadie tiene la capacidad de decir los resultados vendrán en 5 años en delante. Intentan algo, no sale, y si en un mes no ven un cambio, ya quieren salir corriendo. Entonces todo esto de la ganadería regenerativa que yo te platico, todo se oye muy padre. Pero al principio, en cuanto empiezas a encontrar cuál es esa genética que está adaptada, empiezas y no están entrando el dinero porque pues como no has dado con ellos y no los has podido multiplicar masivamente, entonces pues no has podido comercializar porque la producción no es la adecuada. Pasan muchísimas cosas que yo he tenido que tener mucha creatividad para poder sacar estos problemas adelante. Claro. Cuando a mí me dan la oportunidad de manejar el rancho, no es porque ya no sabía mi papá qué hacer con tanto dinero que le daba el rancho, más bien estaba cansado de estarle metiendo dinero al rancho, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces no te llega una empresa que está dando dinero, llega una empresa que tú tienes que tener dinero en la bolsa para empezar a sacar esos gastos. Y la cantidad no era más o menos, era una cantidad considerable que yo lo platiqué con mi esposa, que tengo la suerte de estar casado con una gran mujer que me ha apoyado para absolutamente todas las locuras que yo he tenido. Y es nuestro dinero que lo metimos y llegó un punto en donde se acabó. Mientras que esa curva de donde levantábamos el barco, lo sacábamos a flote. Cierto. Y yo sé el video que está publicado en donde esa semana ya no había nada de los ahorros para nómina, ni para insumos, ni para el supermercado de nosotros, ni para los doctores de los niños, ni para las escuelas, ni para de nada. Lo que habíamos guardado por 20 años se fue. Y por ahí me saqué un as bajo la manga, dimos unos cursos en línea, agarramos tantito oxígeno y la curva de la producción de nuestros animales empezó a crecer y todo cambió. Pero entonces muchas veces ves cosas en redes sociales y piensas que todo es caso de éxito y felicidad. Cierto. ¿Sí? Pero nunca sabes qué hay detrás. Yo lo que pudiera decirle a la gente es, no te aflojes y sé versátil en tu manera de pensar. ¿Sí? Cierto. Tenemos un programa de prácticas profesionales ahí con nosotros y llega gente de todos lados, inclusive de toda América Latina, colombianos de Panamá, de Guatemala, de Costa Rica, de muchos lados nos ha llegado. Hay uno, muchos sigo conviviendo con ellos, pero hay uno que fue de la camada hace 2 camadas anteriores. Sí. Y cuando se fue con muchas ideas. Y ahora que regresó a un curso, pues me dijo, se acabó todo el dinero. Y le dije, oye, tú me viste hacer esto. ¿Cuál de todas estas puedes hacer allá? No es el fin, o sea, no es la meta que tú tienes. Pero muchas veces es como si pusieras un escaloncito para poder agarrar aire porque te está llegando el agua hasta el... Y ya cuando ya el agua empieza a bajar, pues ese escaloncito ya lo tiras, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener creatividad y muchas veces he hecho cosas que a lo mejor no es lo que a mí me apasiona, pero que en ese momento se necesita para poder brincar la ola que viene, ¿verdad? Cierto. Qué bien. Sí. Qué bien. Gracias, Jorge. De nada. Oye, ¿y cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado el rancho, el puerto? Ver ahorita la cantidad de flora y fauna que está regresando. Que cuando platico con mi papá y le digo, y me dice, pues cuando ya estaba niño, pues ni tu abuelo los veía. O sea, eso es una cosa que no tiene precio. Nuestros animales cada vez más sólidos, fuertes, creciendo la manada, haciendo lo que nos gusta. O sea, prácticamente todos los días de un tiempo para acá han sido una satisfacción. Siempre encontramos una nueva especie. Vienen nuevos retos, pero
hemos pasado unas que sabemos que el futuro viene muy bonito. Ya, qué bien, qué bueno. Si hoy pudieras conversar con tus abuelos o con tus bisabuelos, ¿qué les dirías sobre el rumbo que ha tomado el rancho y que ellos ayudaron a construir? Uh-huh. Fíjate que desafortunadamente pues no se puede ir un poquito atrás ahí en el tiempo, ¿verdad? Cierto. Bueno, estamos hablando de... Pero, sí. De todas las cosas que yo más o menos he conocido de cómo era mi abuelo, uh-huh. Creo que a lo mejor teníamos muchas cosas en común, ¿verdad? Imagínate compartir todos los logros que estamos haciendo con alguien que le apasiona con la misma intensidad que tú. ¿Sí me explico? Cierto, claro. Sí. ¿Cómo no? Bien. Y pues es una gran satisfacción porque además lo que estás haciendo, o sea, piensas en que los abuelos hicieron algo, pero tú también lo vas a heredar. Correcto. ¿Verdad? Y seguramente ellos tenían la ilusión de que alguien siguiera con esto. Yo tengo la ilusión de que alguien siga con esto y que seamos una referencia a nivel mundial. Una de las cosas que siempre nos han dicho es que si es difícil ser líder en una de las especies y nosotros queremos ser líderes en 6 o 7 especies distintas y aparte un manejo regenerativo y un montón de cosas, dice, pues eso es imposible. Nada más que no entienden las capacidades y la obsesión que uno tiene, ¿verdad? Entonces, ahora, no me preocupa tanto si mis hijos quieren, al final yo lo que quiero es que ellos se recreen en lo que les apasione, no importa qué sea, pero hay una herencia que para mí es fundamental dejarles a ellos, que es la del sacrificio, que es la de trabajar y arrancarle a la vida las cosas que tú quieras hacer. No importa en dónde empezaste. Hay gente que tenemos la suerte de empezar un poquito más arriba que otros. Sí. Pero mantener es demasiado trabajo y crecer es mucho más. Y cada vez que creces en la parte de arriba, eso demanda demasiado. Entonces, cada experiencia va a tener sus dificultades. Nada más, mi hijo, no se me afloje nunca porque nunca vio a su papá aflojarse. Muy bien. Teniendo mejores o peores circunstancias económicas que algunos, como quiera, todos los días estamos temprano en la mañana y hasta que se terminan los pendientes y no cuando se termine el día. El día se puede terminar, pero si seguimos teniendo pendientes, ahí estamos. Hay que atenderlos. Así es. Bien, pues estamos por terminar la entrevista, Jorge. Ya se nos pasó bastante el tiempo, pero es que el tema es tan interesante que se va rápido. ¿Qué te gustaría que las personas recordaran cuando escuchen el nombre de El Rancho El Puerto? Que somos quienes reverdecimos el desierto y que somos quienes realmente hicimos un mejoramiento genético en todas nuestras especies y que escuchamos a la gente que necesitaba un producto que le ayudara y no un producto que lo tuvieran que estar manteniendo con diferentes aportaciones. Sí, ¿verdad? Así es. La información está. No importa qué te dediques. El mercado habla. Escúchalo. Cierto. Y ahí vas a aprender un montón de cosas. Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias a ti por recibirme. Y pues, amigos, gracias por seguirnos. Gracias por ver este video que nos trae enseñanzas, no necesariamente porque seamos ganaderos o no, sino porque da experiencias de vida que Jorge ahora compartió con nosotros y que pues son un ejemplo a seguir. Gracias. Quisiéramos motivar gente a que siga sus pasiones. O sea, no me importa si eres chef, no me importa si eres artista, si eres escultor, te gusta la mecánica. Hay muchas cosas, sigue tu pasión. Y si todos en el mundo seguimos nuestras pasiones, pues tal vez no vas a ser el que maneja el coche Fórmula 1, pero puedes ser el que cambia mejor las llantas, cabrón. Cierto. ¿Sí?
Y entonces, si vas tú detrás de tu pasión, creo que vamos a tener un mundo más feliz. Y si tenemos un mundo más feliz, seguramente vamos a tener menos problemas como los que tenemos hoy en día. Y vamos a vivir ciertamente más felices. Muy bien. Gracias, amigos, amigas. Que la pasen bien, que disfruten este video y les pido que lo compartan, que le den ahí el me gusta y pues que les lleve muchas enseñanzas. Hasta pronto.